Bienvenidos en esta mañana. Qué lindo verles a todos los que están visitándonos en particular. Dios les bendiga, hermanos, allá de la República. Qué bendición verles a ustedes y a tantos que están en nuestro medio en esta mañana. ¿Estás siendo bendecido por Dios? Y no estoy hablando de lo que está pasando aquí solamente, pero tu vida. ¿Tú notas que Dios está contigo? Y no solamente que Él está contigo, pero también del otro lado, ¿tú estás con Dios? ¿Estás andando con Él? ¿Estás mirando hacia Él en tu vida? Tú sabes que uno de los problemas comunes en la vida cristiana es que somos tan aptos, tan fácilmente nos desorientamos, desconectamos, tan fácilmente nos olvidamos. Por tantas cosas en esta vida que quieren tomar nuestro lugar, algunas veces nos olvidamos de sus beneficios, como se decía en esta mañana, de todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y ciertamente, hermanos, es mucho. Amén. Su obra en salvar es infinitamente gloriosa. Y no hay forma de verlo más claro que por contraste. Y en esta mañana vamos a estar viendo lo que es un contraste entre Adán, el primer hombre, y Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Entre Adán y Cristo. Y vamos a hacer un contraste de ello. Pero quiero darte quizás una imagen simple de lo que es un contraste. Cuando tú vas a una joyería, y yo me acuerdo cuando fui buscando como joven, adulto, ya un anillo especial para mi doncella Adriana, para casarme. Y me acuerdo que no tenía mucho dinero. Y la verdad es que tuve que aún prestar un poco con una tarjeta de crédito, lo cual no recomiendo. Pero fue necesario, yo no tenía otra en ese tiempo. Y me acuerdo que en el mostrario, en donde estaba buscando, la señora que me estaba ayudando, porque yo no desconocía de todo ello, ella traía un manto negro y lo ponía en la mesa, en la repisa. Y entonces ella traía las joyas y me las ponía arriba de ellos y le ponía una luz para que brillara. Ahora, yo quiero que tú entiendas, en esa época el tamaño de un diamante que Amado Portal podía comprar era infinitamente pequeñito. Así que se necesitaba la luz y el manto y una lupa quizás para ver, porque era pequeño. Y gloria a Dios que fue suficiente, y mi esposa está muy agradecida por lo que recibió. Pero el contraste de lo oscuro a la luz es evidente y se hace así con intención que tú veas la diferencia. Porque es necesario identificar la diferencia. Y es de eso que vamos a hablar de esta mañana, la diferencia entre el hombre primero, Adán, y el segundo hombre, Cristo. Y la Biblia habla de él como el segundo Adán. Porque él es el que toma el lugar del que fracasó. El que tuvo victoria, tuvo victoria sobre aquel que fracasó, Adán. Y quiero orar contigo, entonces vamos a empezar. Quiero invitarles a Génesis, porque vamos a ir ahí primero antes de ir al pasaje de esta mañana en Romanos. Así que te invito a que vayas a Génesis capítulo 3 y quiero orar contigo en esta mañana. Génesis capítulo 3. Padre, yo te pido en esta mañana que tú ilumines nuestras mentes, corazones, que tal como tú, Señor, puedes poner enfoque en nuestros corazones y mentes a la hermosura, la gloria, la joya que es Jesucristo. Que nosotros podamos ver, Señor, eso en el contraste adecuado de lo que ciertamente tú nos libraste, de una vida de muerte y de destrucción. Gracias por Jesucristo, Padre. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque nosotros en este día podemos mirar hacia Él. Y en Él, Padre, tenemos todo lo que pudiéramos desear aún imaginarnos. De Él viene toda bondad y beneficio y gozo, expectativa y bendición. Pedimos, Padre, que tú nos ilumines en esta mañana. Que tú nos permitas ver este contraste para que esto afecte nuestras vidas, en nuestro diario vivir y andar. Te lo pedimos juntos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Quizás el versículo más triste
acerca de la relación de Adán y Eva con Dios es aquí en Génesis capítulo 3, versículo 8, donde dice la palabra así. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al fresco del día. Es una descripción muy tierna, muy suave, muy linda. Dios paseándose entre ellos. Yo no sé si tú algún día has experimentado donde estás en ese tiempo donde el sol está fuerte y tú buscas esa sombrita o tú encuentras esa área donde está fresquecito pasando el aire y todo es como primavera y glorioso y perfecto y en orden y aceptable y deseable. Y es lo que yo miro en esta imagen. Miro lo que pudiéramos decir es tranquilidad. Lo que pudiéramos describir como ser inmediatamente llevados o atraídos a la voz dulce de Dios, llena de gracia, llena de amor, llena de dulzura de aquel que nos ama. Es una pequeña oportunidad de ver la relación que disfrutaban Adán y Eva con Dios. Esa es la primera parte de este versículo. Esto es lo que disfrutaban. Aquí está el contraste. Pero la segunda parte es que ellos, aunque disfrutaban, aunque estaban andando con Él y hablando con Él, y te pregunto, ¿qué tú crees que Dios hablaba ahí? ¿Qué tú crees que Él decía? ¿Cómo es que ellos respondían a Él? Yo imagino un reposo, un descanso en una voz, tardes gloriosas y deseables. Cada día que ellos tenían esta experiencia, este privilegio, seguro que era la mejor parte del día. Seguro que era el tiempo más especial. Seguro que estos momentos se convirtieron en horas de gran llenura de su presencia. Estos momentos eran el momento más especial en todo el día de Adán y Eva. Pero en este día, aquí en Génesis 3, versículo 8, ellos no se acercaron a esa voz, no buscaron a Dios, no hablaron con Dios, no anduvieron con Él, sino se escondieron de Dios. Y mira qué tontería, se escondieron entre los árboles del huerto, como si se podían esconder ellos de Dios. Actuando como niños infantilmente, pensando que pudieran escapar de la presencia de Dios. Nosotros quizás nunca vamos a saber lo que se habló ahí en esos días, lo que ellos experimentaron con Dios. Pero para aquellos que han venido a Cristo Jesús, han creído en Él, han entregado su vida a Cristo, que Él reina en tu vida hoy, un día nosotros también andaremos, ¿no?, en tiempos como esos con Él y hablaremos con Él y Él con nosotros. Y experimentaremos el contraste grande de estar apartados de Dios y estar en la misma presencia de Dios, con Él, disfrutando. Se escondieron, se apartaron en temor, amados, pensando poder esconderse de Dios entre los árboles. Ellos no entendían ni lo que estaban haciendo, actuando como niños. Una imagen oscura y temerosa de la consecuencia principal de un acto de pecado. Increíble este contraste. Y este es el primer contraste que vemos en la Biblia entre la relación de Dios y los hombres. El hombre y su mujer y Dios. Y aquí es la primera vez que vemos esta división. Y este primer contraste en la Biblia nos debe llevar a pensar nosotros acerca de aquello que perdimos como seres humanos. Aquello que ellos pudieron disfrutar y pudieron experimentar, andar con Dios, hablar con Dios al fresco del día. Él estaba con ellos y ellos estaban con Él.
Y todo fue arruinado con un solo acto singular. Esto es increíble. Esto sí es contraste. El acto único del hombre fue suficiente para afectar toda la raza humana. El pecado entró por un hombre a todos. Y la muerte a causa del pecado entró también para todos. Y el pecado alcanzó a todos. Y el pecado reinó sobre todos. Por un acto. Un acto. Este es nuestro tema en esta mañana. El contraste entre lo que Adán nos consiguió y lo que Cristo nos ha conseguido. Y hay un gran contraste aquí en Romanos 5, donde estamos en esta mañana, Romanos 5. Estamos en la segunda parte de este capítulo de Romanos. Hemos estado atravesando Romanos de manera textual, tratando de descubrir los temas centrales que hay aquí. Y esta sección, Romanos 5, y te invito a que estés ahí conmigo, vamos a estar empezando en el versículo 15 hasta el 21 de Romanos capítulo 5. En esta la segunda parte de Romanos, esto requiere un poquitico de atención a detalles, este texto que vamos a ver en esta mañana. Si lo lees ligeramente, tú no vas a entenderlo y vas a pensar que solamente es una secuencia de repeticiones. Pero si tú le pones atención a lo que está mostrando aquí Pablo, tú vas a descubrir y apreciar la grandeza de este contraste, porque grande es. Y es por contraste que podemos disfrutar de lo que tenemos y lo que hemos querido nosotros en Jesucristo. Cuando vemos la distinción de lo que los que no tienen a Cristo tienen y lo que nosotros que tenemos a Cristo tenemos, la vida tiene que cambiar. Aquí en este capítulo, en esta sección, Pablo nos entrega al menos 5 distinciones, 5 contrastes de una cosa singular, la obra de Adán y la obra de Cristo. Cada uno hizo una obra, un acto singular que cambió todo. Y en el versículo 12, por supuesto, no 15, de 12 podemos empezar. El versículo 12, él comienza a mostrar este contraste. Lean conmigo el versículo 12, Romanos 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, todos nosotros caímos en Adán. Todos pecamos en Adán. Somos aquellos que venimos de Adán y Eva, y es en ellos que nosotros nos hallamos caídos. Su acto cayó sobre todos nosotros. Tú y yo no tuvimos que hacer nada, ¿no? Nacimos sin hacer ningún pecado, mas nos hallamos como pecadores. Tenemos esa inclinación, naturaleza, de perspectiva, pensamiento. Tú no le tienes que enseñar a un niño a mentir. ¿Saben cómo mentir naturalmente? Tú no le tienes que enseñar a un niño a ser egoísta. ¿Saben cómo ser egoísta? Naturalmente. Ningún mamá le ha dicho, mira, se miente así. Tú eres muy dadivoso, debes ser egoísta. No. No es necesario porque nacimos ya así, de Adán. Pero todos podemos ser hechos justos en Cristo de la misma manera. Esto es anólogo, es una comparación. De la misma manera que el pecado singular de Adán nos afectó a todos, el acto singular de Jesucristo afecta a todos los que creen en Él. Y es increíble como Pablo muestra esta verdad. Es una analogía por contraste. Lo único que es análogo aquí, lo único que se puede comparar es que hay un acto y un acto. Un hombre y un hombre. Ese acto individual de ellos es lo que se compara, pero entonces se hace un contraste entre los resultados, las consecuencias, lo que se consigue a través de esos dos actos. El único acto de Adán trajo pecado, trajo juicio, trajo condenación, trajo muerte.
Ese acto se llama desobediencia. Pero el único acto de Cristo trajo gracia, justicia, justificación, vida. Ese acto se llama obediencia. No solamente estamos mirando hacia la cruz, la culminación de su obediencia, pero desde su inicio y toda su vida obediente. En todo hecho perfecto. No, nunca hizo pecado. Anduvo justo y limpio. Así es el efecto del acto. Es un acto glorioso y los dos actos son totalmente diferentes. Así que vamos a ver estas 5. Esta analogía surge de la idea de que hay un hombre con un acto que pueda afectar a todos. Y hay 5, se las puedo decir y vamos a repasarlas. El acto de cada hombre es un contraste, ¿no? Un contraste entre la efectividad del acto de cada hombre. Vamos a ver el alcance del acto de cada uno de estos hombres, la provisión del acto de cada uno de estos hombres, la esencia de estos actos y la abundancia de estos actos. La primera es el contraste. Y está aquí en el versículo 12, 13, 14. Y empieza en el 15. Vamos a leer 12, nuevamente 13 y 14 para que lo veas cuando entremos al 15. Leo 12 otra vez. Por tanto, todo como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hablando ahora, apuntando al contraste, versículo 15. Cristo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dicho simplemente, hay un contraste aquí de la efectividad. Es efectivo el acto de Adán y el acto de Cristo. Ya hay un contraste. Cristo es mucho más poderoso para salvar que Adán es poderoso para arruinar. ¿Lo pueden oír otra vez? Lo que Cristo hizo es mucho más poderoso de lo que Adán pudo hacer. Si un acto de Adán trajo tal gran destrucción a toda la humanidad, un solo acto de Jesucristo trae todo lo opuesto. Trae, como dice el texto, mucho más en bendición lo que Adán pudo traer en destrucción. Y esto es simple pero importante porque la aplicación de esto es donde esto toma sentido. La forma que esto se debe ver es donde esto empieza a afectar nuestras mentes. Déjame decirlo así. La muerte vino a Adán. Y a través de Adán vino a todos los hombres esa muerte. Pero el poder del pecado y la muerte puede romperse. Puede ser destruido. Jesucristo es el único que puede romper el poder del pecado y la muerte. El único que puede hacerlo. Nadie más podía. Y todos los que trataron fracasaron. Pero lo contrario no es cierto. Adán y su pecado y su muerte no pueden intervenir en lo que Cristo ha realizado. Aunque Cristo puede destruir la obra de Adán, Adán no puede destruir la obra de Cristo. Y esto es glorioso y debe ser glorioso en nuestros ojos. Si tú has recibido el don de la gracia de Cristo por medio de esa obra de Dios en nuestras vidas, Cristo puede obtener victoria ahora en tu vida sobre tu Adán. Tú sabes que todos estamos afiliados con Adán, tú sabías eso. Es lo que hemos estado diciendo.
Hay un Adán pequeñito en todos nosotros. Ya naturalmente hacemos cosas que no debemos. Adán y su pecado y su muerte no pueden intervenir. Adán ya no puede tener victoria sobre Cristo. Aunque Cristo puede obtener victoria sobre Adán, el efecto del acto de Adán ha sido anulado. Pero el efecto del acto de Cristo no puede ser anulado. Así, hermanos, que la dádiva gratuita de Dios no debe compararse con la ofensa de Adán. Lo que Adán hizo no tiene comparación a lo que Cristo hizo. Cortó, destruyó las cadenas que nos tenían atados. Hay muchos creyentes que todavía viven atados. ¿Es cierto? Que todavía por no entender la palabra de Dios, y este es el problema, por no permitir que la palabra de Dios pueda influenciar tu mente y tu corazón como debe, piensan que todavía tienen que pecar o están expuestos al pecado o que el pecado todavía tiene control sobre ellos. Y la única razón es que no han visto el contraste de lo que Adán hizo y lo que Cristo ha hecho. Él es más grande. Amados, el acto de Jesucristo es mucho más, esta es la palabra, efectivo, effective. Rompe el poder de todo pecado. No hay pecado en tu vida que Cristo no puede dominar. Quizás lo debo decir 10 veces. Amado y amada, que han visto a Cristo, que han venido a Cristo, que aman a Cristo, que han comenzado en este caminar, no permitas que el pecado te asedie o te destruya. Lo leímos en esta mañana en 1 de Juan. Amados, pecamos, este es el problema, pero tenemos un abogado en Cristo. No digamos que no pecamos, el que dice que no peca miente. Pero cuando vemos y sabemos que todos nosotros sufrimos esta pesadilla, que es que nacimos de Adán y Eva, también recordemos el contraste. También hemos nacido de nuevo de Dios. Somos nuevas criaturas. Por la ofensa de un hombre murió toda la raza, amados. Pero en un grado mucho mayor, la gracia de Dios y el don de Jesucristo se ha desbordado abundantemente. Y esto es lo que debemos de ver por los siglos de los siglos a través de Cristo a los que le siguen. Él ahora es el que habita en tu corazón y tu mente. Es Él el poder en tu vida. Amados, ¿cómo podemos utilizar esto en nuestras vidas? ¿Cómo es que esto puede ser de valor para ti y para mí? Podemos tener la seguridad, la certeza de que una vez que estamos en Cristo, estamos ahí con Él eternamente y para siempre. Ya nadie nos puede remover. No importa lo que Adán hizo, lo que Cristo hizo, eso es lo que importa. No importa lo que tú piensas o lo que tú has hecho, lo que Cristo ha hecho, eso es efectivo. Y esto es importante porque este es el Evangelio. Pablo está declarando en los detalles de lo que hizo Cristo, en contraste a lo que hizo Adán. Jamás nos tendremos que esconder de Dios. Amén. Amado, no te escondas de Dios. Cuando tú pecas, no corras de Dios. No busques los árboles para esconderte. Ven a Dios. Acércate a Dios. Él es un abogado. Él es un amante. Él es un amigo. Él es aquel que te restaura. Él es aquel que te justifica. Él es aquel que te ama. Hay muchos creyentes que cuando caen no saben dónde esconderse. Buscan una piedra, buscan un lugar. No quieren que nadie sepa ni vea dónde están. Y ponen una mirada como si todo está bien. Por adentro se ve que no está bien. Algo está mal. Están escondidos. Todos pecamos, hermanos, pero no todos tenemos que escondernos. Aquellos que hemos venido a Cristo, tenemos esta libertad. ¿Y por qué? Porque la obra de Cristo es más efectiva. La obra singular de Cristo en obedecer a Dios que la obra de Satanás en desobedecer a Dios. Ese es el primer contraste. El segundo es el alcance del acto de cada hombre. ¿A dónde alcanzó este acto?
Versículo 16. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. Bien, el versículo 15. El don está hablando del don de la gracia de Dios, la dádiva de salvación, la dádiva que Dios ahora nos ha entregado a Cristo, nos ha dado vida. Con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero, aquí está el contraste, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Este contraste es el más hermoso, aunque todos son hermosos. Este contraste muestra el alcance de la condenación de Adán y el alcance de la justificación de Cristo. De Adán recibimos condenación, pero de Cristo recibimos justificación. Está diciendo que el alcance del pecado y el alcance del que ofrece la dádiva no es lo mismo en ningún sentido. Este es el contraste. La condenación que vino sobre todos fue por un solo pecado. Todos fuimos condenados, no por lo que hicimos o lo que no hicimos, pero por lo que hizo Adán. Tú no hiciste nada para merecer esta condenación, pero mereces esta condenación. Adán lo hizo y como resultado, todos nosotros, por un pecado, estamos condenados. No nos engañemos, pero nosotros a causa de eso pecamos, ¿no? Todavía estamos en esa inclinación. Pero el don de Cristo, la gracia de Cristo, no solamente alcanzó un pecado, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 1000. Alcanzó todos nuestros pecados. Todos. Simplemente está diciendo que el pecado singular de Adán nos condenó a todos. Pero Cristo perdonó todos nuestros pecados. Me gusta decir pasados, presentes y futuros. Si tú no fuiste librado de tus pecados futuros, también tú no eres salvo. Porque tú todavía piensas o crees que Cristo solamente se salvó de lo que hiciste, pero Cristo nos salva de todo nuestro pecado. Eso es salvación. Lo otro es tontería, ignorancia y un evangelio de obras. Él me eliminó todo lo de antes, ahora yo tengo que lidiar con todo lo que viene. No es así. Él me libró de todo. La primera cosa, efectividad, Él quebró el poder del pecado en nuestras vidas. Pero la segunda, Él alcanzó todos los pecados en nuestras vidas. No solamente algunos. Esto dice algo sobre el carácter de Dios. Piensen bien conmigo, hermanos, cuántos pecados tomó Dios para condenar a toda la humanidad. ¿Cuántos pecados? Uno. Y si Dios toma el pecado tan seriamente, que toda la raza humana ha sido condenada por el pecado de uno. Dios está muy determinado en traer destrucción al pecado. El odio de Dios por el pecado es grandísimo. Un solo pecado es suficiente para no solo condenarte a ti, pero condenar todo lo que viene después de ti. Cuando tú pecas, tú también estás condenando lo que viene detrás de ti. No sé si tú lo sabes. Igual que Adán condenó a todos los de él. Cuando tú pecas y tú sigues en tu pecado, tú estás enseñándole a otros a vivir así. No hagas eso, hombre. No hagas eso, mujer. No seas una vida que ignora su pecado. Recuerda que eso también causa que otros sigan la secuencia. Pero esto no fue simplemente seguir la secuencia. Esto fue que por él hacer un acto, la condenación vino a todos nosotros. Pero entiende bien que tu pecado destruye toda tu vida y también puede destruir a los que vienen después de ti. El pecado no solamente es individual, afecta a muchos. Pero Cristo hace toda la diferencia. Dios detesta el pecado, amados. Odia el pecado. Solo un pecado es suficiente para traer condenación y muerte a toda la humanidad. Pero ¿cuántos pecados cubrió Dios en tu vida? No uno. Innumerables pecados. Pecados de los cuales tú todavía ni conoces.
Pecados que todavía tú no has imaginado, de eso Dios ya te ha librado. Cosas que oído no oyó, no ni mente ha entendido, ni se ha imaginado en el ser del hombre. Dios tiene para los que le aman. Dios te ha librado. No solamente las cosas lindas, pero ha removido las cosas que te iban a destruir. Porque tenemos un abogado, tenemos a Cristo. Cristo es mucho más grande. Y ese es el punto. El diamante en esta historia es Cristo. El lano negro, eso es Adán. Y ese es nuestro contraste. Lo único que es más poderoso que el corazón de Dios y su odio por el pecado es el corazón de Dios y su amor por nosotros que hemos pecado. El amor de Dios infinito. La palabra dice que el amor cubre una multitud de pecados. Y eso es lo que ha hecho Jesús. Él ha cubierto, ha echado a un lado nuestro pecado. Jesús tomó todo el pecado de todos los suyos sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Yo no sé si tú entiendes cuánto Dios detesta el pecado. No sé si, no hay tiempo para hablar de eso. Eso es un mensaje en sí. La grandeza del odio de Dios sobre estas cosas que son oscuras y negras. Tú y yo no conocemos el pecado. La palabra dice que el pecado es un misterio para nosotros. El misterio de la iniquidad todavía está. Nosotros no sabemos cuánto podemos pecar. Nosotros no entendemos la extensión de nuestro pecado. Cuán terrible podemos ser. Por la gracia de Dios que Él no ha permitido. Él retiene que el hombre... Él tuvo que destruir el mundo entero con un diluvio. Porque la humanidad se había apartado tan lejos de Dios. Y comenzando casi inmediatamente, continúa la humanidad y llega a la Torre de Babel. Y Dios tiene que dispersar la humanidad. Pero entonces llegas al capítulo 12 de Génesis. Y ahí es donde comienza la historia. Fe. Halló fe Abraham. No, halló gracia Abraham delante de Dios. Y se ve que él creyó a Dios y su fe fue contada como justicia. Así que vimos la efectividad, vimos el alcance, todos los pecados. El acto de Jesucristo alcanza mucho más, alcanza todo pecado. Pero tercer contraste, la provisión que se halla en este texto está en el versículo 17 y es lindísimo. Pues si por la transgresión de uno, otra vez el contraste, solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Miren esta hermosura de contraste. Hay una gran diferencia entre el producto de uno y el producto del otro. La provisión de uno y la provisión del otro. Adán trajo el reino de la muerte. Pero Jesús trajo el reino de la vida. Dos mundos totalmente opuestos. Amados, Adán pecó un pecado, pero no tenía la idea. No tenía la idea de los resultados que él estaba produciendo. El producto de Adán, la provisión de Adán para nosotros, él no sabía. Pensó que produciría algo, pero estaba absolutamente equivocado. Su pecado no tenía la capacidad de producir un resultado deseado. Ningún resultado deseado. El pecado de Adán y de Eva produjo todo lo contrario a lo que ellos querían. No los hizo como Dios. Los condenó delante de Dios. Los separó de Dios. Y no lo que deseaban. Deseaban ser como Dios. Pero el producto, la provisión del acto singular de Jesucristo, produjo, el pasaje dice, mucho más. ¿No? Mucho más para los... abundaron mucho más para los... versículo 17. Mucho más reinarán en vida. Y por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don y del don de la justicia.
El pecado de Adán y Eva produjo todo lo contrario a lo que ellos deseaban. El pecado de Adán y Eva nos puso en contra de Dios. Y la muerte reinó en nosotros. Tú sabes esa realidad, ¿no? Nosotros vivimos la extensión de esa realidad, que todos, sin excepción, mueren. ¿No? No los malos mueren, no los enfermos mueren, no los injustos o los mentirosos, todos mueren, buenos y malos igual. La muerte es para todos. No hay nadie que sale de este mundo de otra manera. La única excepción va a haber cuando Jesucristo regrese. Pero lo que es común entre los hombres es que mueren. No. 2 hombres en las Escrituras no murieron. El Señor se los llevó. Ustedes pueden descubrir quiénes son. Son importantes. Uno pone fin a la vida. Uno trajo muerte. El otro no solo restaura la vida. Oigan bien, pero nos da vida sin igual. No que tenemos vida, reinaremos en vida. Porque lo que estaba pasando es que el pecado estaba reinando en nuestra vida. Éramos esclavos del pecado, el pecado nos tenía de control, el pecado nos decía que teníamos que hacer y lo teníamos que hacer. No podíamos decir no, teníamos que pecar. Era lo único que podíamos hacer porque estamos dominados y controlados, esclavizados. Pero ahora no es que tenemos vida, o que sí tenemos vida. Pero ahora que la vida reina. Esto es muy diferente. Reinaremos, ¿no? En vida. Mucho más reinaremos en vida por medio de Jesucristo. En Él está la vida, ahora nosotros tenemos esa vida. Y me gusta que Pablo lo está diciendo para que tú entiendas en un futuro, porque todos sabemos que todavía no estamos como debemos ser. Todos sabemos que la vida que estamos experimentando no es todo lo que Dios ha prometido, porque todavía nosotros vemos la necesidad de que Él remueva este cuerpo de pecado. Amén. Y eso lo va a decir Pablo en los próximos 2 capítulos, en el 6 y el 7. Él va a decir, hay un problema y es el cuerpo de pecado que mora en mí. No puedo deshacerme de esto, pero gloria a Dios por Jesucristo. Capítulo 7, el último versículo. Gloria a Dios por Jesucristo, porque en Él ahora hay libertad de esta esclavitud. No solo tendremos vida. ¿Tú tienes vida? ¿Has venido a Cristo? Si tú no has venido a Cristo, tú no tienes vida. Lo que estás viviendo ahora en tu cuerpo es muerte, oscuridad. No sabes a dónde vas y no sabes de dónde viene. No sabes lo que te va a pasar y no tienes ninguna esperanza de victoria en esta vida. Va a ser una destrucción repentina en cualquier momento y entras a la eternidad apartado de Dios. O si has creído en Jesucristo. Joven, óigame bien, no porque tus padres creen en Dios, eres tú uno de aquellos hijos de Dios, pero a los que han creído en Jesucristo, los que han venido a fe en Jesucristo, tienen esta realidad y esperanza, reinaremos en vida. Lo dice Pedro, mas vosotros sois ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos como otros. 1 Corintios 6:3 dice, ¿y no sabéis que hemos de juzgar a ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Nosotros no solamente entramos a la eternidad para estar con Dios, pero entramos a la eternidad para reinar con Dios. Para estar a la par de Dios, con todos los beneficios. Adán es una cosa, una dimensión. El producto de él es muerte. Pero Cristo es multidimensional. El producto de Él es justificación y fe y gracia y vida y reinado. Tenemos todo y mucho más en esta vida que Cristo nos da. No es que solo la vida reina en nosotros. Nosotros reinamos en vida como reyes, como sacerdotes, heredando todas las cosas, las posesiones de Dios mismo. Herederos de la vida. Y esta vida continúa eternamente y para siempre. Este es un pensamiento maravilloso. ¿Cómo aplicamos esto? Dios es un transformador de vidas. Amén.
El único que hace esto es Dios. En Jesucristo puedes llegar a ser algo totalmente diferente de lo que eres. Él convierte a un esclavo en un rey. Él convierte a un hijo de Adán a un hijo de Dios. Dios hace esto. Y no hay hombre que pueda hacerlo. Él convierte a un hombre muerto en un hombre que reina en vida. Y no solo recibimos vida, hermanos, como digo repetidamente, reinaremos en vida. Y esta vida tenemos autoridad y tenemos poder. ¿Sobre qué? Sobre el pecado y la oscuridad y la muerte. Ya no nos puede tocar. Amados, el acto de Jesucristo provee su provisión, mucho más, provee que reinaremos en vida. Ese es el versículo 17. Cuando tú llegas al versículo 18, hay un resumen de esta analogía. Lo que hemos visto, él lo resume. Porque lo que pasó es que en el versículo 2, él empezó su argumento, 12, y en el versículo 18, él va a continuar su argumento, pero entre el 12 y el 18, él está explicando en forma de analogía lo que está declarando. Cuando llegamos al 18, vemos el resumen. Mire lo que dice. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que verso 12 introduce la analogía de un hombre y un acto. Adán y su desobediencia, un acto, y Jesucristo y su obediencia, el otro acto. Versículo 13 al 17 es un paréntesis que explica esa analogía. Y versículo 19, ahora regresamos al argumento principal, el contraste que empezó en el versículo 12. Vamos a leerlo juntos. Del 12 al 19 es donde sigue la línea, la secuencia. Leemos el versículo 12, leemos el versículo 19, como si los otros no estuvieran entre ellos. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este cuarto contraste es bien simple. Esta es la esencia de su argumento. La esencia del acto de cada hombre. En Adán nos convertimos en pecadores. Pero en Cristo nos constituimos justos. Esto yo lo he dicho varias veces. Oigan este contraste. Es un contraste haciéndose pecadores. Los que son pecadores van a pecar, ¿no es cierto? Y también al ser justificado, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer justicia. El ejemplo que he dado muchas veces aquí en la iglesia es que un perro ladra porque es perro. ¿Cierto? Eso lo entendemos. Y un hombre peca porque es pecador. Pero un hijo hace justicia porque es un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hacemos justicia. Andamos en justicia. We walk in righteousness. No porque nosotros somos justos, no que nosotros tenemos una justicia propia o porque nosotros podemos hacer esto, pero porque Él, en su forma infinita, esta es la esencia de lo que Él hizo por nosotros. El contraste es eso. Dios ha hecho esto y es maravilloso, glorioso en nuestros ojos. Que Él ha hecho esto, nos ha dado una esencia, nos ha hecho como Él es. Somos justos no porque nosotros hicimos justicia, pero porque Él es justo. En la primera parte de este capítulo hablamos de la justicia. Hablamos de eso la semana pasada. Él lo va a decir más adelante en Romanos 6. Quiero ir a ello por un momento. Romanos 6, 12 al 13. Él dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí está el contraste. Sino Romanos 6, 13, ahora, si no, presentáis vosotros mismos a Dios como vivos y entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
La diferencia entre el mundo y nosotros se está destacando aquí más y más. Y la esencia de todo esto es que ahora nosotros podemos hacer lo que debemos hacer. Ya tú no tienes que vivir como vivías antes. ¿Cuántos creyentes viven todavía como vivían antes? Demasiado, ¿no? Perdón por decirlo, pero aquí en Atlanta, tantas iglesias. Esta sociedad debe ser transformada, debe ser la ciudad de Dios. Pero la realidad es que hay muchos creyentes, y gloria a Dios por muchas iglesias, y gloria a Dios porque el evangelio es predicado. Gloria a Dios por esta iglesia, pero vamos a ser realísticos. ¿Cuántos aquí verdaderamente están haciendo justicia, viviendo como hijos e hijas de Dios? Perdón si esto te carga un poquitico, pero no perdón. ¿Verdad que necesitamos lo que Él ha hecho? Pero gloria a Dios que lo ha provisto. Esto es, amados, la esencia de lo que Él nos ha dado. Si Él te hubiera dicho, tú tienes que vivir una vida justa para agradarme, eso fuera una condenación de Dios. Pero Él ha dicho, mira, preséntate a mí. Ven a mí. Yo haré justicia en tu vida. El que viene a mí andará limpiamente. El que viene a mí hará obras más grandes que las que yo he hecho, dijo Jesús. El que viene a mí tendrá en sí ríos de agua viva que rebosan y amplian y tocan todo, frescura y vida y abundancia. Le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras el que te dice, dame agua, tú le pidieras agua a él y él te diera agua de la cual jamás tuvieras que tener sed. Él te llenaría, Él te diera la vida abundante que necesitamos. Regresamos al pozo, porque no entendemos que la esencia Él no las ha conseguido. Cristo en nosotros, ¿no? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo es? La esperanza. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses. La palabra está declarando constantemente que lo que Dios ha hecho en nosotros nos ha capacitado para andar como otros no pueden andar. La esencia está ahí. La misma manera que la pecaminosidad de Adán me fue concedida en Adán. Ahora por la obediencia de un hombre, de Jesucristo. Ahora la justicia de Cristo me ha sido concedida. La justicia y la obediencia de Cristo ahora opera en mí y en ti que hemos creído. Nosotros no obedecemos porque somos buenos. Nunca imagines eso. Si tú obedeces a Cristo, es porque Él es bueno. Nosotros no hacemos buenas cosas porque somos buenos. Pero si tú haces algo bueno en tu vida, agradécele a Cristo. Porque Él te alcanzó. Porque estamos aquí en fe, pero algunos no han sido alcanzados como deben. Todavía hay pecado que permitimos. Pero que dejemos el pecado es una cosa, pero que hagamos el bien es otra cosa. Y esa es la regla del oro. No le hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. Eso es la mentira de este mundo y sus religiones. La verdad es, haz a otros como tú deseas que ellos hagan a ti. Requiere acción. La fe sin obras es muerta. No me digas que tú tienes una fe sólida y poderosa si tú no estás andando en justicia detrás de Dios, en obediencia. Pero si tú lo tienes, está a tu alcance, Él te lo ha entregado, Él te lo ha dado. Amados, el acto de Jesucristo depositó su esencia en nosotros, su justicia. Somos justificados por Dios. Y finalmente, el último contraste, quizás el más lindo, se encuentra en el versículo 20, 21. 20 principalmente, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso parece un poco peligroso. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esta es la última de estos contrastes. La abundancia del acto de cada uno. Bueno,
Del acto de Adán, su abundancia solamente trajo muerte. Pero el acto de Cristo es sin igual. Él habló de la ley en el versículo 13, si tú notas. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero llegado la ley, el pecado ahora abunda. Pero aún más la gracia, ahora es introducida. La gracia, Dios introduce sobreabundancia de esa gracia. Yo estaba hablando de esto un poquitico la semana pasada y otra vez es algo casi imposible de describir. La gracia de Dios, en la manera que debemos entenderlo, amados. Que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Que la abundancia de Dios es más importante que cualquier cosa. Le dijo a Pablo, bástate mi gracia, que en tu debilidad. No, mi fuerza es visto. El poder de Dios se manifiesta cuando tú entiendes que Dios es un Dios de gracia. Que la gracia de Dios sea extendida, sobreabunda para con nosotros. Amados, el acto de Jesucristo es más abundante. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. No podemos pecar más allá de lo que Él ha hecho. Cuando tú pecas en Adán, tú te oscureces más, eres esclavizado más. Eres más tonto, más ciego, más destruido. Pero cuando tú pecas en Cristo, lo que predomina es la gracia de Dios. Pablo en el capítulo 6 va a decir algo. Si es así, si esto es verdad, que nuestros pecados no nos condenan, entonces debemos pecar. Y dice, no, en ninguna manera. No, entendemos la gracia de Dios, que cuando pecamos, su gracia sobreabunda. Amados, no seas condenado. Versículo Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que andan no según la carne, sino según el Espíritu. Este contraste es glorioso. Amados, déjame terminar diciendo, no existe mayor acto singular de Jesucristo que obedecer a su Padre. Él obedeció. Su obediencia no comenzó en la cruz, como dije, sino culminó en la cruz. Su obediencia no tiene comparación, porque su obediencia es más efectiva que cualquier otro acto singular. Destruyó el pecado y sus consecuencias. Su obediencia tiene más alcance que cualquier otro acto singular. Apartó todo pecado y acampa todo pecado, cubre todo pecado. Su acto de obediencia provee mucho más que cualquier otra cosa o cualquier otro acto singular. Provee que reinemos en vida. Su obediencia nos ha permitido tener la misma esencia de la justicia de Dios. Su esencia es que ahora tenemos su justicia y no la nuestra. Y su abundancia, a causa de este acto singular de obediencia de Jesucristo, sobreabunda. Su abundancia sobreabunda en gracia sin igual en nuestras vidas. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Señor, nadie ha hablado como tú hablas. Nadie ha dicho lo que tú dices. Vinieron las multitudes asombrados por sus obras. Cristo, Dios entre nosotros, la esperanza de gloria, la hermosura de Dios entre nosotros, trayendo salvación, lleno de gracia y de verdad, dice Juan. Quiero leerle 2 versículos. Uno, quiero que vayan a él, Isaías 63. Y aquí culminamos en esta mañana, pero el otro se lo quiero leer, que está en Apocalipsis. Vayan a Isaías 63 en sus Biblias. Mientras que buscan Isaías, yo les leo Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bienaventurados
los que no tienen parte, ¿no? En la primera, esa muerte terrible. Pero entonces lo que dice Isaías, somos bienaventurados, amén. Si es que tenemos a Cristo. Isaías 63, versículo 7 dice ahí. Y es aquí donde quiero que tú concluyas y medites conmigo. Van a venir los músicos en un momento, pero dice Isaías 63, 7. De las misericordias de Jehová haré memoria. ¿Cómo concluimos este momento? Recuerda, haz memoria de las grandes misericordias de Jehová. De la alabanza de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. De la misericordia de Jehová haré memoria. Vamos a cantar en esta mañana, levantando al Señor en adoración y gloria. Salvador maravilloso. De la misericordia de Jehová haré memoria, y de la alabanza de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Padre, gracias por la realidad de lo que Cristo ha hecho. Y vemos que lo que Adán ha hecho no llega a tus zapatos, Señor. No se alcanza a los pies tuyos. La obra tuya es gigantesca, gloriosa, inmensa e infinita. Gracias por Jesucristo. Aun con la mente servimos la ley del pecado, pero con el cuerpo, pero con la mente servimos la ley de Dios, de Cristo, de justicia. Padre, a ti servimos, a ti honramos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu buena mano con nosotros. Si hay alguien aquí, Padre, que no ha venido a ti todavía, que ellos también puedan ver que este Salvador es maravilloso y vengan a Él. Jesucristo es el Salvador del mundo y no hay nadie como Él. Amén.